Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Voy a usar la Reina Valera contemporánea, que es una versión muy hermosa de la Biblia. Dice la palabra de Dios allí: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual algunos por codiciarlo se extraviaron de la fe y acabaron por experimentar muchos dolores. Amado Padre y Señor, te doy gracias por la oportunidad de poder predicar tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque con temor y temblor queremos hablar de lo que tú hablas en ella. Queremos pedirte que prepares nuestro corazón, pero especialmente también que redobles mis fuerzas, Señor, para que lo que salga de aquí sea tuyo y no mío. Te lo clamo en el nombre de Jesús, Señor. Que tu palabra obre en lo profundo y penetre hasta la médula de los huesos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, declaramos que toda cosa que se ha levantado en contra de tu pueblo, en contra de esta nación, es derribada ahora en el nombre de Jesús. Te alabamos, Señor. Amén y amén. Cuando leí este texto y le hice el zoom, el contexto al versículo, en 1 de Timoteo 6, versículo 2, voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Pablo está exhortando, está escribiendo a su discípulo amado, a Timoteo, ¿cierto? Dígale al que tiene al lado: hoy te van a hablar, Timoteo. Entonces Pablo le dice a Timoteo: enseña estas cosas. Esto que yo te estoy explicando es más o menos lo que Pablo hizo. Pablo estaba excusándose, diciéndole: esto hay que enseñarlo. Y mire lo que dice: enseña estas cosas y anima a todos a que la obedezcan. Dígale: hoy te van a enseñar, pero tienes que obedecer. Usted no sabe lo que está diciendo. Sigamos. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión. ¿A quién? A Dios. Esto está predicando el apóstol Pablo. En medio de esto, los títulos agregados a este texto, cuando los copistas o escribas lo colocaban en la palabra, era el amor al dinero, y en otro dice las riquezas y la sana doctrina y la falsa enseñanza, perdón. Era lo que Pablo en el contexto estaba hablando en este pasaje. Y allí entonces me fui un poco a mis números, a las estadísticas que estaban colocadas acá. ¿Por qué debemos predicar esto? Te voy a dar ahora números, ya te di pasajes bíblicos. Dice la palabra, los estudiosos, que entre más o menos 500 pasajes la Biblia habla acerca de la fe. ¿Y cuántos creen que eso es importante? La fe es importante. Es más, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No es sin café, es sin fe, ¿sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Pablo en 1 de Timoteo 6:10 dice que algunos por codiciar el dinero se extraviaron de la fe. O sea que esto tiene que ver con la fe. Pero las referencias bíblicas son solo más o menos 500 acerca de la fe. Acerca del dinero, de la administración, de la plata, hay 2350 versículos. Es decir, hay 4 veces más que la fe. Y uno dice: ¿por qué en la Biblia habla de esto así? Debe ser porque es algo importante, o porque puede ser una piedra en el zapato para muchos cristianos, ¿sí? El no regular esto. Y esto tengo que hablarlo también, que como bien lo decía Roberto hace 8 días, lo hablamos desde la obra que Dios está haciendo, pero también desde el entendimiento que esto no ha sido bien manejado. Que hemos recibido enseñanzas al respecto con manipulación, que hemos recibido enseñanzas al respecto sin buena mayordomía, ¿sí? Con un antitestimonio de lo que Dios nos llamó a hacer como iglesia. Y siempre suelo decirle a la iglesia acá: yo te pido perdón si un pastor te robó o si tuviste un mal testimonio de administración en una iglesia, pero dale el chance a Dios de que todos no somos iguales. ¿Listo? Y de que tú en tu iglesia vas a aprender a ver cómo se administra intentando hacer a la manera de Dios. Amén. Entonces, con eso veía en la estadística que el único tema que se compara a esas 2350 veces aproximadamente es el tema entre lo eterno y lo temporal. Dice que ese es el único tema que está más o menos al mismo nivel. Pero cuando lo miramos entre lo eterno y lo temporal, también tiene que ver con dinero. ¿Por qué? Porque lo temporal es todo lo que nosotros tenemos, poseemos y hacemos materialmente. Y lo eterno es lo que no va a quedar. O sea que de cierta manera la mitad de los otros también hablan de dinero. También creo que la semana pasada, ¿quiénes trabajan acá? ¿Cierto? Algunos trabajan. La semana pasada todo lo que tú hiciste, el 50% de tu tiempo tenía que ver con dinero. ¿Para qué trabajas tú? ¿Sí? Para sostener a tus hijos, para que tus hijos estén bien, ¿cierto? Otro porcentaje era en qué te gastabas el dinero.
Otro porcentaje era en cómo te movías y para eso necesitas gasolina y pagar con dinero. ¿Sí me entiendes? Entonces hay muchos elementos alrededor de esto. Y Dios suele usar normalmente el dinero y las finanzas para hablarnos de tres formas o en tres formas a los hijos de Dios. Uno, en la prueba, para probarnos, para probar cómo está nuestro corazón. Dos, como un espejo, porque tu extracto bancario, tu presupuesto, es tu espejo. Ese es tu Dios. En lo que tú gastas, esas son tus prioridades. Y Dios suele examinarnos allí. Pero también como un obstáculo, porque el dinero se puede convertir en un obstáculo si el amor al dinero es una raíz en mi vida. No el dinero por sí solo, porque el dinero por sí solo es un elemento que puede ser para bien o para mal, ¿cierto? Esta moneda puede servir para apoyar este atril o para darle duro a alguien en la cabeza, ¿cierto? Pero ¿de quién depende? De ti, de cómo lo administras. Quiere decir eso entonces que las raíces que hemos recibido, con las que hemos edificado el fundamento de la administración de los recursos que Dios nos da, de sus frutos, va a depender de cómo tú recibes este mensaje, ¿sí? Porque esas raíces, si no están sanas, cada que a ti te hablen de esto, va a poder molestarte, incomodarte y no llevarte a vivir el principio como Dios quiere que lo vivas, ¿sí? A vivirlo para ver la bendición de Dios y no para ver un señalamiento o un juicio. Y voy a la palabra entonces, 1 Timoteo 6, versículo 7. Y esto me deja ver que sencillamente es una cuestión del corazón. No te voy a hablar de dinero, ni de tu dinero, o bueno, sí, pero te quiero hablar desde el corazón. Porque finalmente cuando Dios habla en la palabra de Dios, de esto no está preocupado por tu plata, créeme, y ahora te voy a explicar por qué. Está preocupado por tu corazón, porque eso es lo que dice Pablo, que algunos se extraviaron de la fe, se perdieron por dinero. Dice 1 Timoteo 6, versículo 7, porque nada trajimos. ¿Qué trajimos? ¿Y qué nos llevamos? Este es el mejor servicio, sí, siempre lo he dicho. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Por más que quieras empacar en ese ataúd, eso no cabe nada. Igual no te sirve para nada. Llegamos sin nada y nos vamos sin nada. Así que si tenemos comida y ropa, contentémonos con eso. Mira que tiene la diga, estás contento. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Y esto lo está exhortando a líderes religiosos, ¿sí? La palabra ahí no solo está hablando a discípulos, está hablando a líderes religiosos. Por eso es que cuando tú entiendes el principio, tú debes entender que la autoridad no se pierde, el principio no se pierde porque un líder o una persona lo haga mal. Es el principio. Pero tú sí te pierdes de la bendición de ese principio si no lo practicas porque alguien te hizo daño con ese principio. Pasa con la honra, pasa con la autoridad, pasa con la verdad, pasa en el matrimonio, ¿sí? A mí me pueden haber pasado cosas en el matrimonio, pero yo sigo creyendo en el matrimonio como Dios lo diseñó. Pero hay personas que se enojan porque les fue mal y entonces ahora lo ven al contrario. El principio no cambia. Si yo sigo soltando esta moneda, ¿qué pasa? Se cae, porque es un principio, gravedad se llama, ¿cierto? Y eso es lo que Jesús está exhortando acá. Dice, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Y cierro en el versículo que comencé, 1 Timoteo, versículo 6, 10. Porque todos los males, ¿cuáles? Todos. Y esto es, cuando la palabra dice todo, es todo. Comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Escucha esta versión como lo dice. Cuando solo se piensa en el dinero. ¿Es malo el dinero? No. Es malo que mi corazón esté puesto solo en el dinero. Y eso es lo que pasa en un matrimonio cuando no se pone en orden, cuando no hay unidad, cuando cada cual tiene su presupuesto por aparte, cuando yo pago lo mío y usted paga lo suyo. Eso es una casa dividida, porque una casa de Dios tiene un presupuesto, ¿sí? Diferentes ejecuciones porque tenemos cuentas y trabajos diferentes, pero tiene un presupuesto. Eso es lo que pasa cuando la esposa no sabe en qué gasta el esposo y el esposo no sabe en qué gasta la esposa. Es una casa dividida, ¿cierto? Y dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios. Escucha lo que pasa con esto. El amor al dinero es un freno para que tú obedezcas a Dios. Pero ¿por qué me está yendo bien? Eso quiere decir que Dios me está bendiciendo. No siempre. Puedes tener dinero y no tener la bendición de Dios. Puedes tener todo y a la vez no tener nada.
Porque finalmente con nada vinimos y con nada nos vamos. ¿Sí? Sigamos. Y acabaron por tener muchos. ¿Cuántos dice? Muchos problemas. Yo sé que hay personas acá que tienen muchos problemas, no les voy a pedir que levanten la mano, pero yo quiero que tú me entiendas que Dios quiere hablar a tu vida para orden y propósito, ¿sí? Porque a veces los muchos problemas vienen de dónde está mi corazón. Jesús en Mateo 6, versículo 21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Me entiendes que el tema del dinero no es un problema de dinero? ¿Sí? Es un problema del corazón. Porque cuando tú lo entiendes desde la convicción, desde la revelación de la palabra de Dios, entonces tú entiendes que no es un problema de plata. El problema es que cualquiera que sea el extremo, si tú viviste en carencia y no sanaste y no tienes a Cristo y Cristo no es el centro de tu vida, entonces la carencia va a ser la razón, la raíz para tú administrar el dinero, ¿sí? Y van a llegar unos problemas. Pero si tu punto es que lo tuviste todo y no entiendes que tener todo sin Cristo es nada, esa es la ecuación. Puedo tener todo materialmente y no tener a Cristo y vivir una vida vacía, ¿sí? Cualquiera de los dos extremos te lleva a este problema, a los muchos problemas. Y eso entonces me lleva a concluir que finalmente somos administradores de lo suyo. Somos administradores de sus frutos, de lo que Él ha hecho. Pero déjame te lo explico a través de 3 principios básicos. Número 1. No soy dueño de nada. Mira que tiene al lado, dígale, no tiene nada. Los que son casados, mírale, no tienen nada, me perteneces. Bueno, hasta hoy creía, porque realmente te lo prestaron, ¿sí? Los que son casados o casadas saben que se lo prestaron porque tampoco es tuyo. No tenemos nada. Vinimos sin nada, no tenemos nada. Es más, la vida que tenemos es prestada. Ni siquiera sobre ello podemos tener control. ¿Sí me entiendes? En cualquier momento el Señor viene y la pide. O sea que, ¿qué tengo yo? Nada, nada. Ni siquiera sobre eso. Tal vez por eso a veces estos dos extremos, la salud y el dinero, nos golpean tantos como hijos de Dios. Porque a veces la salud llega y no tengo control sobre ello. Y no entiendo cómo una enfermedad me roba la paz, me roba la plenitud, me roba vivir en abundancia. ¿Sí? Cómo la falta de dinero o el mismo exceso de dinero se me vuelve un problema, ¿sí? Cuando debería ser una bendición porque Dios lo diseñó para bendición. Deuteronomio 10, versículo 14. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos. ¿A quién? A Dios. La tierra y todo lo que hay en ella. ¿Qué tienes tú? Nada. Ah, ya se enojaron, sí, empezaron a enojarse. ¿Qué tienes tú? ¿De quién es todo? Es un principio de mayordomía bíblico. Y el que vive bajo ese principio, ¿cómo vive? Vive descansado, ¿sí? Porque vive sabiendo que todo lo que tiene viene de Dios, ¿sí? Y finalmente Dios es el proveedor por excelencia. Somos administradores y eso es un encargo y eso produce bendición. Génesis 1, versículo 27. Ahora, me encanta esto porque cuando yo voy al Génesis por lo menos 3 veces o 4 veces en el año y siempre vuelvo y encuentro algo distinto. Y digo, ¿qué pasó si yo ya iba en Apocalipsis? Y vuelvo y empiezo. Pero entonces empiezo a hacer la trazabilidad bíblica, ¿ya? Ese es el problema cuando su pastor es ingeniero. Entonces a mí me toca verlo en orden, ¿cierto? Y entonces yo me devuelvo y digo, ¿esto del dinero es de la ley o es del nuevo pacto? Y entonces yo digo, esto del dinero es del diseño de Dios. Porque si yo me voy a Génesis, es decir, usted y yo somos del nuevo pacto. Cristo hizo todo por nosotros y no tenemos que hacer nada, ¿listo? Pero ¿qué restauró Jesús? Lo que se perdió en el Edén. Es decir, que antes de la caída había un diseño y Jesús vino a restaurar este diseño. Nosotros estamos en el medio intentando administrar con esa carne y con esa naturaleza caída. Pero entonces devolvámonos al diseño, ¿sí? Porque cómo se administraba el dinero o el fruto en ese momento, porque el dinero en esa etapa no eran los billetes que usted ve hoy, ¿sí? Porque Dios es el dueño de ese dinero, amén. No los veo convencidos, se enojaron, pero sigamos, ¿cierto? Dios es el dueño de ese dinero. Dios es el dueño de los Bitcoin. También, todo le pertenece a Él. Ahora me voy a Génesis, dice Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. A imagen de Dios. Versículo 28. Dios los bendijo, ¿sí?
Diga conmigo, el dinero es una bendición. Ay, algunos de esas la palabra, ¿sí o no? Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. Fructificación, multiplicación, llenura, sometimiento y dominio. Dios crea al hombre y le da inmediatamente este encargo: vas a ser administrador, ¿sí? Y eso es lo que a mí Génesis me deja ver, que el problema del diseño y la administración del dinero no es una cuestión entre la ley y el nuevo pacto. Es una cuestión entre el diseño de Dios y lo que Jesucristo está restaurando en mi relación con Él. Entonces, cuando me vuelvo a Génesis, versículo 28. Sométanla y dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que se arrastran por el suelo, ¿sí? También dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla. ¿Quién las dio? Dios. Y todos los árboles que dan fruto con semilla. ¿Quién los dio? Dios. Todo esto les servirá de alimento. Cuando yo miro esto, Dios diseñó el ser fructífero, el ser productivo para bendecirme, no para una carga. Dios hizo el trabajo para que me bendijera. Dios diseñó un jardín, lo creó, hizo árboles, manzana, mango, banano, chontaduro, todo había ahí. A mí se me parece que el Edén se parece como a Cali, Colombia, ¿sí o no? Uy, porque la fruta había por todos lados. Dice que frutos, ¿sí o no? Ahora, ¿quién lo creó? Dios. ¿Qué hizo el Adán? Nada. ¿Llegó? Eso es lo que dice la palabra. Cuando él llegó, los árboles ya daban fruto. No es que Adán llegó a trabajar y dieron fruto porque Adán trabajó. No, él llegó y dijo: ay, mira un manguito, y seguía trabajando, ¿sí? O sea, él ya estaba ahí, el fruto estaba ahí en la creación. Esto es diseño. Antes de la caída, recuerde esto: Jesucristo restaura lo que se dañó con el pecado original. O sea que el diseño es importante para entender que restaura a Cristo hoy en mi vida. Y es mi relación, la relación que se perdió con la provisión. Se perdieron 3 relaciones: la relación del hombre con Dios, la relación del hombre con su prójimo y la relación del hombre con la creación. Y el dinero es creación de Dios. Porque los frutos, ¿quién los creó según Génesis? Dios. ¿Sí? Y si yo vengo con nada y me voy con nada, ¿de quién es todo lo que poseo? De Dios. Esa es la manera para poder entender por qué la iglesia, cuando recibe el Espíritu Santo en Pentecostés, dice: se entregaban todo entre todos, porque habían comprendido que nada les pertenecía y que Cristo era todo. ¿Me entiendes cómo va empezando a pasar la trazabilidad bíblica? Sigamos leyendo. Todo esto les servía de alimento. El jardín le servía a Adán. Adán no le servía al Edén. No era el trabajo de Adán, ¿sí? Él no trabajaba en Edén Company. No, era el Edén el que trabajaba para Adán, lo bendecía, ¿sí? Mire lo que dice, versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Diga conmigo: la plata es muy buena. El amor a la plata no es muy bueno, ¿sí? Dice: vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el 6º día. Hace 8 días Roberto nos predicó del 7º día. Bueno, Dios hoy te va a predicar de los otros 5, de los otros 6. ¿Qué estaba pasando en los otros 6? Que Dios había traído al hombre a ser productivo, a multiplicar, ¿sí? A fructificar, a ser productivo con el dinero que le había dado, que era un fruto. ¿Quién había proveído ese fruto? Dios. Pero cuando miro entonces eso, veo que ¿qué le faltaba a Adán? ¿Sí? ¿Cuál era el que le faltaba? Ninguno. Le dieron todos y le dijeron: de este no. ¿Sí o no? O sea, Adán hasta allí entendía que nada era de él, que todo era de Dios, que él no traía nada. ¿Sí o no? Y entonces, cuando yo veo a Adán en el Edén, veo a Adán administrando abundancia. Porque el diseño de Dios es la abundancia. Ay, pastor, eso es como doctrina de la prosperidad. Sí, eso fue lo que dijo Jesús cuando dijo que Él no vino a darnos una vida normal, sino una vida en abundancia. ¿Sí? ¿Me entiendes cómo conecta el evangelio una cosa con la otra? Ahora, si tú limitas la abundancia a solo el dinero, no entendiste la prédica. Pero cuando tú entiendes la abundancia en el reino, tú empiezas a entender que tú no tienes por qué vivir la escasez que generacionalmente te dijeron que vivieras. ¿Por qué?
Porque cuando tú aprendes a vivir por principios y no por emociones, entonces tú eres obediente con los principios. Y cuando uno es obediente con los principios causan un efecto. Es decir, si Dios dice que ese era el orden y tú lo cumples, Él cumple y te bendice. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a entender esto y aplico este primer principio de que realmente no tengo nada, ¿sí?, de que no soy dueño de nada, soy solo administrador, mayordomo, tengo que entender la diferencia entre abundancia y riqueza. ¿Sí? Porque el Edén, el diseño original, es abundancia. La caída genera riqueza. ¿Cómo así, pastor? La riqueza era buena, yo sí, pero no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue abundancia. ¿Qué es abundancia? Es tener mucho más de lo que necesitas. Y esto es una promesa de Dios, porque la palabra lo dice. Tú y yo fuimos diseñados para vivir abundantemente, es decir, para que nada me falte. Pero eso es mucho o poco, pastor. No importa, porque la abundancia no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con plenitud. Adán vivía en el Edén, Adán y Eva vivían en el Edén bajo plenitud. No les faltaba nada. Solo tenían que obedecer una regla y vivían plenos. A donde llega, mira, vivían tan plenos sin abundancia que no estaban preocupados. Ay, no recogimos los mangos hoy, se van a dañar. No les preocupaba. ¿Saben por qué no les preocupaba? Porque los mangos caían y cumplían su proceso biológico de abonar la tierra y sembrar la tierra. Todo estaba en su perfecto momento. Entonces no había problema, no había derroche. La abundancia no es derroche. En la riqueza tú ves derroche, en la abundancia no. En la abundancia tú ves orden y propósito. En la abundancia tú ves bendición, ¿sí? Tú ves que tienes lo que necesitas, pero si no lo necesitas, pues como no es tuyo, tú no lo tienes, ¿cierto? Eso es abundancia. Déjame te lo muestro una palabra de Dios. Génesis 2, versículos 7 al 9. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. ¿Quién plantó el jardín? ¿Qué hizo Adán? Nada, lo llevaron. Sí, Dios lo plantó allí. Versículo 9. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Que quién da el crecimiento en la iglesia? Dios. ¿Sí o no? Ay, pero pastor, era lo que yo necesito. Yo no tengo que hacer nada. Yo sí, tú tienes que ser mayordomo y administrador. Porque no hay nada que puedas hacer para multiplicar sin los principios del reino. ¿Por qué? Sigo leyendo. Dice, Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. Y esto me hace pensar a mí que si el fruto de ese momento, los manguitos, los bananos, eran el dinero de la época, ¿sí?, no se veía mal, ¿sí? Hay algo que nosotros hemos aprendido por tradición con los niños, y es que cuando un niño toma una moneda y un billete le decimos, lávese las manos que eso es sucio. ¿En qué momento se convirtió en sucio, cierto? Cuando empezó a funcionar para Mamón, no para Dios. ¿Qué es Mamón? Es el Dios riqueza. Es el Dios no de la abundancia, sino el Dios de la riqueza. El Dios que acumula, ¿sí? Y entonces en el Edén Dios estaba diciendo, eso no era malo, el fruto no era malo, mis frutos no son para maldecirte, son para bendecirte. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Génesis 2, versículo 15, me salto un poquito. Dios el Señor tomó el hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Para qué? Lo cultivara, para que lo administrara. El primer trabajo de Adán recién llegado y colocado en el Edén es, mira, ahí le dejo esto, cuídelo y cultívelo, administrelo. Pero cuando él llegó, ahí ya había fruto. Él no llegó a una tierra seca, él llegó a una tierra de fruto, ¿sí? Y ahí entonces Dios empieza a formar al hombre como administrador. ¿Era una carga? No, él lo disfrutaba, comía lo que quería, ¿sí? No tenía que vestirse, no se preocupaba por ropa, ¿cierto? Estaba bien. Eso es abundancia. Abundancia no es qué número suma en tu cuenta. Abundancia es cuando no te falta nada y tú estás pleno en Cristo Jesús. Eso es abundancia. Pero el mundo, abundancia es que el hombre administra, el jardín administra para el hombre, ¿sí? El hombre administra y es mayordomo del jardín, pero el jardín le produce a él. Riqueza es que yo soy esclavo de esa riqueza. Cuando yo miro riqueza,
Y pienso en esto que es Mamón, que es el Dios riqueza, que es el Dios que domina en muchas áreas este mundo, aún dentro de la iglesia. Por eso creo que el pastor Pablo exhorta a la iglesia y está diciéndole a líderes, a sacerdotes, ¿cierto? Que su corazón estaba puesto en algo que no era. Que el servicio es por el corazón de las personas, no por el dinero de las personas. Y entonces cuando veo que dice Jesús en Mateo 6:24, dice la palabra de Dios, nadie, diga conmigo nadie, puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. No hay forma. Cuando Pablo está exhortando del amor al dinero, está hablando del Dios que hay en tu corazón. Por eso Jesús pone la comparación y te dice, o sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero no vas a poder servirle a los dos. Por eso el joven rico, cuando tiene que desprenderse, le dice, uy, todo esto hay que dejarlo. No, es muy difícil, Dios. Porque el joven rico todavía creía que era de él. Por eso la palabra dice que al que tiene se le da más, pero al que tiene y comprende el principio. Porque hay personas que han tenido y lo perdieron todo, porque pensaron que era de ellos. Y no era de ellos, era de Dios. Y ahí hay una diferencia grandísima. Génesis 3, versículo 11. Adán y Eva caen, comen del fruto, ¿cierto? Y Dios se los encuentra. Adán ya empieza a sentir miedo, porque Dios va a venir a pedirle cuentas. Y dice, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo?, preguntó Dios. Y mire lo que le dice, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? Era solo una instrucción. Él tenía abundancia, pero el fruto lo sedujo por la riqueza. Y Adán decidió por riqueza cuando tenía abundancia. Y la línea delgada del pueblo de Dios, y este es uno de los, por eso tú ves tantas personas que vienen a la iglesia, empiezan a aplicar los principios de Dios, tú ves su vida transformada, pero también ves algunos de esos que se pierden, porque la aplicación de los principios funciona, pero cuando tú dejas de ser fiel con lo que funciona, ¿sí? Y con lo que te dio la forma de hacerlo, con la palabra de Dios, con tu relación con Dios, en el camino se embolata, ¿sí? Porque suelto de Dios no hay nada que funcione. Claro, como son principios que funcionan, pues van a seguir aplicando allí. Adán, aunque tenía abundancia, fue seducido para comer de lo otro. Adán tenía la oportunidad de vivir en abundancia, pero decidió vivir en la riqueza. Y en la riqueza hay que trabajar el doble. Hay que dejar a los hijos tirados. En la riqueza es ahora o nunca. En la riqueza es mamón. En la riqueza es todo menos Dios. En la riqueza es Dios que me bendice, tengo que aprovechar. En la riqueza no hay descanso. En la riqueza es mamón, no es Dios. Y tú tienes que tomar una determinación. ¿A quién obedeces? Si al Dios de la abundancia o al mamón de la riqueza. Porque de eso habla Pablo a Timoteo. El amor al dinero, el amor al rey mamón de este mundo, ¿sí? Que se basa en la riqueza, te roba la abundancia y te hace esclavo de la riqueza. Y hay un personaje que se llama Abraham y otro que se llama Lot, que están en una tierra, la tierra fue fructificada, prosperó, y al tener tantos recursos tuvieron que llegar a un momento de decir, no cabemos, tenemos que ampliar esto, separémonos. ¿Para dónde cogemos? Entonces Abraham, padre de la fe, ¿cierto? Se para ahí frente al monte y se para con Lot y le dice, Abraham lo ve. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, ¿cierto? Y Abraham lo ve y dice, ¿por qué camino cojo, cierto? Y Lot dice, escojo yo. Y entonces Lot escogió y dijo, las riquezas. Vio una tierra, dice la palabra, próspera, llena de riquezas. Abraham vio una tierra aparentemente seca, ¿sí? Lot vio la tierra de las riquezas. Abraham vio la tierra de la abundancia. Pero ¿cómo vas a decir eso, pastor? Si la tierra que veía Abraham no se veía, pero era la tierra prometida. Porque Abraham era el padre de la fe. Abraham ya había sido probado. A él ya le habían pedido a Isaac. Él sabía que ese Dios hacía eso seco, vida. Él sabía que Dios, el Dios del orden, el Dios del diseño para la abundancia, iba a convertir esa tierra en la tierra que fluían leche y miel. Pero Lot escogió riqueza.
Y las consecuencias están en la palabra de Dios. Pensaba también cuántas veces nosotros hemos crecido con un paradigma de insuficiencia. Nada es suficiente. Y lo recordaba esta semana en la universidad con mi hija meditando, y de pronto veía que yo en mi etapa vi a mis padres llegando a terminar su colegio y eso era muy bueno. Pero después vi a mi padre ayudándome a mí a ser profesional y hasta ahí pensé que eso era muy bueno. Pero cuando veía esta semana, los jóvenes se tenían que graduar ya no de profesional, sino que en el mismo paquete iba especialización, doctorado, magister, post, todo el mundo, ¿sí o no? Pero aún así no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque ese sistema responde a Mamón. Responde a que tu identidad está fijada en lo que tienes, en lo que haces y en la posición que ocupas, no en el Dios de la abundancia. Entonces por eso no va a haber suficiencia de títulos, por eso no va a haber suficiencia de plata que te llene, porque las riquezas no llenan, ¿sí? La abundancia sí, porque la abundancia es plenitud. Por eso Abraham escogió el camino de la abundancia, porque Abraham sabía que él no tenía nada, pero que al tener a Dios lo tenía todo. Punto número 2. Ahora que entiendes que no tienes nada, pero si tienes a Dios lo tienes todo, no eres dueño del dinero, eres administrador de lo que le pertenece al dueño del dinero. Mateo 25, versículo 14. Dice la palabra de Dios: el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. Escucha esto. Jesús usa las parábolas incluso para hablar de los recursos, del dinero. Y en esta parábola está hablando de un mayordomo, de un hombre que emprende un viaje y deja unos mayordomos, deja unos administradores, ¿cierto? Y les encarga los bienes. Cuando leía esta palabra era Dios diciéndote a ti: lo que Dios te ha encargado, fuiste diseñado para multiplicarlo. ¿Qué te ha encargado Dios? Y le decía yo a los chicos: tender la cama, si ese es tu encargo, Dios te va a dar la capacidad para hacerlo. ¿Cuál es tu encargo? ¿Qué es lo que Dios te ha entregado? Porque ¿sabes de quién venía a mi mente? Las mamás. Mamá, ¿tú que te has sentido incapaz de administrar y ser mayordomo de tu hijo? Yo te quiero decir hoy, fuiste diseñada y capaz para administrarlo porque Dios te lo encargó. Esposos, Dios te dio esa esposa y te la encargó. Sé que a veces parece imposible, pero tú eres capaz. Dios te la dio y te la encargó porque tú eres capaz de administrarla. Esposas, Dios les dio ese hombre para respetarlo y administrarlo conforme a la palabra de Dios. Y sí, tú eres capaz de estar ahí, porque todo encargo que Dios nos da, según esta parábola, es de Dios, porque no teníamos nada y Él nos encargó. O sea que lo que Dios nos ha encargado, Él nos lo ha dado porque sabe que somos capaces de administrarlo. Pero usa una variable particular de mayordomía, y es que usa un principio bíblico, ¿sí? Escúcheme esto es un principio bíblico, no es mi opinión, no es una opinión sociopolítica de Germán, es un principio bíblico. Dios soberanamente entrega según habilidades y capacidades, pero a todos los que le entrega les va a demandar y les va a pedir ¿qué? Cuentas. Por tanto, aquel principio que dice que la redistribución de la riqueza tiene que ver con yo quitarte a ti para darte a ti que no haces nada, es mentira y no es de Dios. Respeto profundamente tu ideología, pero mi Biblia dice que Dios soberanamente distribuye y da la oportunidad por igual. Y podemos estar de acuerdo que ahí es donde está el problema, cuando la oportunidad no es por igual. Pero la administración es según habilidad. Porque Dios dice en esta parábola que a uno le entregó 5,000, que a otro le entregó 2,000 y que a otro le entregó 1,000. Mayordomía, administración. Y no dijo el de 1,000 me tiene que dar 5,000. Dijo, esta es tu capacidad, te entrego 1,000. A algunos les da un hijo, a algunos no les da hijos. Porque Él quiere y da libertad para que tú tomes esa decisión. Pero lo que Él te ha entregado además es tu mayordomía. Porque tener o no tener un hijo finalmente no define el propósito. Porque tú eres un hijo de Dios y tienes un propósito, lo tengas o no. Pero cuando Dios te lo encarga y Dios te lo da, ¿sí? Tú tienes que dar cuentas de eso.
Dios no determina finalmente con cuánto terminas. ¿Quién determina con cuánto terminas? Tú. Pero Dios sí determina con cuándo empiezas. Y lo que Dios determina es porque sabe que tú eres capaz de administrarlo. Pero pastor, yo no fui capaz. Y yo le digo, pues es porque no estás usando el marco de los principios para administrar lo que Dios te dio. ¿Sí? Y eso es lo que dice la palabra. Dice que a estos hombres fueron y multiplicaron, porque fuimos diseñados para multiplicar, aún sin tener nada. Porque fuimos diseñados como administradores y como mayordomos. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000. Dio a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido los 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Así el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. ¿Y qué dice la palabra de ellos? Mateo 25, versículo 19. Después de mucho tiempo, y yo te voy a ser honesto, yo leía esta palabra y yo decía, Señor, quiero hablar de dinero. Y me dijo, sí, mi venida tiene que ver con cómo está el corazón de la iglesia. Porque claro que creemos que Cristo está por venir, pero la pregunta es, ¿cómo está tu corazón al respecto del amor al dinero? Porque si viniera hoy, ¿tu Dios es Dios o es Mamón? ¿O es la riqueza? Porque aquí dice la parábola, es una parábola del reino de Dios. Después de mucho tiempo volvió el Señor de aquellos siervos. Él volverá. Diga conmigo, Él va a volver. Y está pronto. Dice, y arregló cuentas. Porque a todos quieren que Él vuelva. Pero yo quiero recordarte que va a volver a arreglar cuentas. ¿Cuántos quieren que el Señor vuelva pronto? Bueno, es una oportunidad de misericordia hoy, porque si estás anhelando que Él vuelva, es porque tus cuentas están claras. Y tu corazón no está en Mamón, está en el Dios de la abundancia. Y eso es importante, eso es preparar la iglesia. Eso es decir a la iglesia, ¿dónde está tu corazón? Dice que ese señor, ese hombre, ese que iba a volver a dar cuentas, Jesús, ¿sí? En el versículo dice, su Señor respondió, ¿a quién? A los de 5,000 y 2,000. Hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de ¿cuánto? Qué injusto. Qué injusto. Porque unos tienen 3 propiedades y otros no tienen ninguna. Mira las raíces. Claro que hay orden. Hay cosas que se tienen que hacer en justicias desde gobierno. Pero no es justificar la vagancia. Porque es precisamente donde Jesús va a entrar con esta parábola. Él le dice al de 5,000 y 2,000, de acuerdo a tu capacidad administraste, has sido bueno y fiel. Y le da una promesa y una respuesta hermosa. Cuando tú eres fiel, Dios se alegra. Cuando tú ganas más platica, Dios se alegra. Eso es lo que le dice él. Mira lo que dice el versículo. Has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Cuando tú eres fiel para administrar, cuando tú entiendes que no tienes nada, que ese dinero que recibes, que esas finanzas que recibes y administras no son tuyas, pero Él te las dio, las multiplicas, esas finanzas te bendicen y tú tienes comodidad, tú tienes privilegios, tú tienes cosas que Dios te da. Y cuando te sobra, tú sabes qué hacer con lo que te sobra. Lo veremos en otro capítulo de la serie, ¿cierto? Pero el corazón está anclado. Y dice la palabra que Dios es feliz con eso. Y ahí sencillamente estás viendo los principios de mayordomía. Pero en aquel que tuvo 1,000, dice la palabra de Dios, que el que recibió 1,000 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Aquel que tenía 1,000, ¿sí? Hizo la ley del menor esfuerzo. Yo lo cuido y entrego lo mismo. A Dios no le interesa. Dios te va a preguntar, yo te entregué esto, ¿qué me entregas? Ay, pero pastor, ese era un Dios interesado. Pues eso dice la Biblia, que Él va a venir a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con tu esposa? Porque no se trata solo de dinero. Dios va a venir y te va a decir, ¿qué hiciste con tus hijos? No, yo trabajé como un burro, Señor. O sea, yo les di todos los juguetes y pagué todo. Y ellos hoy no recuerdan de ti. Todavía te siguen extrañando. Te enfocaste en Dios Mamón y olvidaste al Dios de la abundancia. El Dios de la abundancia pone primero a tu esposa, a tus hijos, que al trabajo. El Dios Mamón te dice, es hoy o es nunca. Y cuando no entendemos eso, actuamos como el mayordomo infiel, que cogió los 1,000 y los enterró. Y dice la respuesta en la parábola que él respondió y dijo, tú sabías que yo cosecho donde nadie siembra. O sea, él abusó de la promesa, lo enterró y dijo,
Aquí me quedo quietico. Porque él sabía que Dios le iba a pedir cuentas. Pero también sabía que Dios podía multiplicarlo si él solo hacía lo que se le llamaba como administrador. Por eso Dios le dice, la hubiera llevado al banco. Con eso había sido obediente. Y ya, porque eso es administrar. Y eso me muestra en el principio bíblico que todo lo que Dios nos da es para multiplicar. Dios te da una esposa para que multipliques con ella y a través de ella. Dios te da unos hijos para que con ellos se multiplique lo que Dios ahora te da en Cristo. Y yo creo que cuando tú lo miras generacionalmente, miras a tus hijos, tú dices, ¿cómo estoy multiplicando en mis hijos? Y a mí me encanta esto. Y esta semana Dios me exhortaba, me tocaba en el corazón. Me decía, es muy triste, Germán, una generación que incumple la palabra de Dios. Y yo, ¿cómo es eso, Señor? La palabra dice que la generación postrera siempre será mayor que la primera. Cuando tus hijos no son mejores que tú, dejaste de multiplicar. Cuando tu esposa no es mejor cada día para contigo, estás dejando de multiplicar. Es multiplicación. Y no se trata solo de dinero, se trata del corazón. Se trata de lo que Dios me entrega, se trata del ministerio, se trata de la empresa, se trata de ese negocio. Y tal vez hoy Dios te está dando una oportunidad de no ser como este mayordomo infiel. No guardes eso que Dios te dio. Ve, sácalo, produce. Y dile, Señor, aquí estoy. Ya no voy a tener miedo. Ay, pero ¿qué hiciste? No, yo lo entregué, me dio miedo, pastor, porque de pronto venía el banco y yo, pues, cabezón, te lo dio Dios. ¿Qué le preguntó para hacer el milagro a los discípulos? ¿Qué tienen en las manos? Pero algunos tienen la solución en las manos y dicen, no, pues yo lo guardé porque para perder más, pastor. Miedo. Dios no quiere que vivas miedo, porque el miedo es cuando tú vives en las riquezas. En la abundancia no hay miedo. En la abundancia tú sabes quién te provee. En la abundancia no te falta nada porque no tienes nada. En la abundancia sabes que eres un administrador y que haces lo que te corresponde. ¿Qué es lo que te corresponde? Los principios. Por eso cuando pensaba en este principio de cómo Dios reparte, entrega soberanamente, pensaba en algo que está ligado a este manejo del dinero y ahora con el tema de elecciones, que no me voy a meter en política, pero creo que sí me quedó muy claro hoy una frase que acuñé ahora para esta semana. Porque el cristiano que entiende estos principios, vota por principios y no por emociones. Tus principios son los que te mueven. Tus principios son los que dice, la verdad, ninguno me representa, pero el que más se acerca a mis principios es este. Y déjale el resto a Dios. Porque la verdad es difícil. Porque en principios, y estos días me dijeron, pastor, ¿y entonces qué oramos por nuestros gobernantes? ¿Sí? Que lo hagan bien y yo no. La verdad, yo me cansé de orar por los gobernantes de ahora, que lo hagan bien. La verdad, estoy orando para que ellos se arrepientan y reciban a Jesucristo en su corazón. Porque es el único que va a cambiar un corazón, una mente, para que una nación cambie. Pero sigo orando, ay Señor, que no se porten tan mal, que no sean tan malos. No, ya son malos. Que reciban a Cristo para que comprendan lo que la palabra dice. No podemos administrar con el miedo. Y esto es algo que siempre le digo a las personas cuando están tomando decisiones. No comprendo el contexto de lo que estás tomando, pero el miedo nunca puede ser la razón para que tú tomes una decisión. Mi esposa sabe que a mí me dicen miedo y yo le digo, ¿dónde es? Y me dice, ay, usted se pone también. Y yo le digo, no, ¿quién dijo miedo? O sea, ¿sí? No, o sea, yo le temo a Dios. Miedo no, temor a hacer la voluntad de Dios. Se lo digo a las personas cuando van a viajar, cuando tienen que salir del país. Yo le digo, mira, todo es válido, si hay un propósito de Dios es válido. Pero ni el miedo ni el dinero tienen que ser la razón para tú salir huyendo o devolverte huyendo. Obedecer a Dios y la voluntad de Dios sí. El temer a Dios sí. Pero miedo no. Dios le dice a en la parábola le dice a este hombre, tuviste miedo. Le dice perezoso, porque la pereza es un apellido del miedo. El miedo te lleva a la pereza. El miedo te deja anclado. Y Dios no quiere que tú y yo vivamos por miedo. Dios quiere que nosotros administremos el dinero que Él nos ha dado a la manera que Él nos permite que lo administremos. Y cierro con el último punto. Dios nos pone a prueba a ver si nos puede confiar su fruto. Punto número 1. No tengo nada, todo le pertenece a Dios. Punto número 2. El dinero no es mío, le pertenece a aquel que produce ese fruto
sobre mi vida y yo lo administro. Y punto número 3, Dios nos pone a prueba a ver si nos puede confiar su fruto. ¿Sí? ¿Cómo nos pone a prueba? Marcos 12, versículo 1, otra parábola acerca del reino. Dice, después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. ¿Tú te estás dando cuenta qué hizo Dios con el viñedo? Escucha la parábola. Esto es un símil, ¿sí? Y Dios está diciendo, el Dios que produce el dinero, que produce el fruto, en este caso el viñedo representado, crea los mecanismos para proteger tu dinero, ¿sí? Es decir, unos principios. Este es el dinero y Dios construyó el cerco para que no lo pierdas, para que lo uses bien, para que lo inviertas bien. Los principios, ¿sí? Vivo por principios, no por emociones. Este siervo le está diciendo a estos hombres, Dios, el Dios del dinero, el Dios dueño del oro y de la plata, el que tiene lo que tú necesitas, el que te da la abundancia, creó los principios para que tú las vivas, ¿sí? Y te los dejó encargados. Y Él va a volver a pedirle cuentas. ¿Por qué hablo de que Dios nos prueba? Porque este tema es complejo. Entonces cuando tú lo hablas, pasa lo que pasó con estos administradores. Algunos se enojan con el pastor, no vuelven a la iglesia, pero yo te lo tengo que predicar. Mira lo que dice, versículo 2. Perdón, me devuelvo un pedacito. Luego les alquiló el viñedo, se los entregó a mayordomía, administración. Le alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Y yo decía, Señor, ¿cuántas veces, cuántos quieren casa nueva? Que viven en renta, que vivimos en renta, ¿cierto? Yo te voy a contar una anécdota personal. ¿Tengo tiempo? Sí, me quedan 5 minutos, ¿cierto? Esta iglesia es producto de esto. Un día yo estaba sentado en discipulado con mi pastor, él me estaba discipulando y estábamos hablando de varios temas de la iglesia y yo le dije, pastor, creo que, me dijo, ¿cómo vas? Y yo le dije, yo creo que ya llegamos al límite en ese lugar. ¿Sí? Estábamos en el kiosco, teníamos aquí unas chocitas viejas y pues esto no era de nosotros, ya habíamos invertido, ya estábamos ahorrando y decíamos, no, pues ¿qué más vamos a hacer aquí? Ya es mucho dinero y esto no es nuestro. Y entonces mi pastor, que es ultra sabio en esta área, ¿sí? Me dijo, y Dios, lo que tú me estás diciendo es que eso no es de Dios. Y yo, no, pues es de la señora, ¿no? Doña Carmen, ¿sí o no? O sea, empiezo yo a tartamudear, ¿no? Y entonces él me dice, lo que tú me estás diciendo es que Dios no puede usarte para bendecir esa viuda. No, yo lo que estoy diciendo pues es que como ya no es de nosotros, yo cómo le invierto a eso. Ahora, espérate, hermano, otra vez, vuelva aquí, me decía. Y yo me decía, o sea, lo que tú me estás diciendo es que Dios no puede invertir en ese predio. Te voy a hacer una pregunta, Germán, ¿tú quieres ese predio? Pues de pronto, ¿sí? ¿Quieres o no? Yo, sí. Ahora, tú me estás diciendo que Dios no lo puede usar, invertirlo, tú cuidarlo, multiplicarlo y bendecir a esa mujer y Dios después te lo da a ti. Pues, ¿qué le digo, pastor? Qué mal. Pues voy a mirar. Y me dijo, porque si tú todavía crees que eres tú el que es capaz, que eres tú el que lo hace, si tú todavía crees que eres tú el que lo tiene, no te has dado cuenta que aunque sea la señora, le pertenece a Dios. Esa casa rentada donde tú vives es de Dios. Y Dios, dice la palabra, usa las riquezas mundanas para bendecir a otro. Pero es muy triste que los cristianos den malo testimonio de una casa rentada, porque parece que no quisieran casa propia. Porque cuando tú quieres algo propio, tú cuidas lo que tienes. Cuida la casa en que estás para que Dios te vea como fiel mayordomo y te ponga en la tuya. Porque si tú no estás dispuesto en tu corazón a entender que no tienes nada, que finalmente tampoco es de ella, es de Dios. Porque qué tal que un día vaya y pase y le diga, mira, quédese ahí. Y usted dice aleluya. Pero sin mayordomía no pasa. Este mayordomo, dice la parábola, que él le entrega a esos administradores. Pero cuando él viene, dice el versículo, llegó el tiempo de la cosecha, diga, hay un tiempo para todo.
Llegó el tiempo de la cosecha de la uva, envió a unos de sus siervos para recoger su parte de la cosecha. Pero los agricultores agarraron ¿a quién? Al siervo. ¿Y qué le hicieron? Le dieron una paliza y lo mandaron. Y yo decía, estos son muchos atrevidos. O sea, se lo alquilan, lo usufructúan, se ganan la plata y cuando vienen se enojan. Y el Señor me decía, sí, así hace la iglesia. Cuando usted les predica el diezmo, se enojan con usted. El problema del diezmo no es tuyo y mío. El problema es tuyo con Dios. Yo te lo tengo que predicar porque tú eres el que tiene que tomar una decisión, no yo. Ahora, créeme que Dios me habla mucho a través de esta palabra. Porque hay áreas de esta serie que están en obra en mi vida. Y sé que los principios que Él ha modelado a través de mis autoridades, de la Biblia y de Jesucristo, puestos en marcha, me van a hacer vivir en abundancia y no en riqueza. ¿Qué hizo este hombre? Y esto me retrata al pueblo de Dios. El pueblo de Dios, el hombre, el ser humano, se separa de Dios por el pecado y Dios sigue intentando y entonces le da la ley. Y si a través de la ley lo entiendan, en la ley tenían que hacerlo. En la ley no había negocio, no había el 10%, era el 23%. Y no se quejaban y no tenían discusiones de si era del antiguo o del nuevo. Había que hacerlo, era ley. Pero aún así no hubo. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo que hizo esta parábola. Le tocó llamar al Hijo. Le tocó llamar a Jesús para que resolviera el problema, porque los otros estaban bravos, porque les estaban hablando del tema. Y esto tiene que ver con un principio de la prueba. Y es ¿qué haces tú cuando te hablan de este tema? Y te lo digo porque he visto mujeres quejándose de que no pueden hablar de este tema con sus esposos, porque es un tema intocable, el del dinero. Esposos que no pueden hablar de esto con sus esposas. Padres que no pueden hablar de esto con sus hijos. Y me da pena, pero primera del versículo popular dice que mientras vivas en esta casa, seguirás dando cuentas. Estos hombres se quejaron. Estos hombres no querían sujetarse al principio, no les molestaba. Y ahí es donde tú empiezas a ver cómo estás para esto. Mira, yo le voy a poner un ejemplo. Venga, Carlos. Venga, Andrés. Y Julián, venga. Vengan acá, vengan. Suban. Los voy a hacer famosos. Toca traer líderes resistentes, ¿sí? Mire, Dios no importa, Dios escoge para mayordomía a cualquiera, ¿sí o no? Entonces Dios empieza a aplicar el principio del último. Lo dejé de último para que no se fueran a ir tan rápido, ¿sí? Malaquías 3, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Traigan íntegro el diezmo. ¿A dónde? Al templo, a la casa de Dios, a la novia de Cristo, ¿sí? Y usted dirá, pero pastor, eso es Antiguo Testamento. El profeta le estaba hablando al pueblo de Israel y yo te quiero hablar de dos cosas. Una, Malaquías versículo 3 al 7. Escucha lo que dice el profeta. Desde la época de tus antepasados se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Esto no es nuevo. La desobediencia no es nueva. Tú puedes seguir discutiendo si es ley, si es nuevo pacto, si es porcentaje más, menos, pero es bíblico. Y no es nuevo. Sigue diciendo la palabra. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero ustedes preguntan, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Versículo 8. ¿Acaso roba el ser humano a Dios? Ay, pastor, ¿cómo les va a decir ladrones? Eso es muy fuerte. Pues eso dice la Biblia, ¿sí? Y Jesús no lo contradijo jamás. Jesús lo que dijo fue: el corazón de los fariseos, como Pablo, está desviado y están usando los diezmos para lo que no es. Y tenían que tener un orden, porque había que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. Había que hacer el templo, pero no dejar de preocuparnos por la viuda, por el huérfano, por el pobre. Dios da un perfecto equilibrio en su palabra. Y entonces ahí dice: ¿acaso roba el hombre al ser humano? Ustedes me están robando. No lo dije yo, lo dice Dios. Y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo ¿qué? Gran maldición. Yo sé que Cristo se hizo maldición por mí, pero quiero que me digas esto. Respóndeme solo esto. Proverbios 3, versículo 9 o 10. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo.
Te voy a preguntar así, ¿esto en Proverbios es qué? Sabiduría. Y te voy a preguntar, ¿esta sabiduría de Proverbios es sabiduría de la ley o del nuevo pacto? Es sabiduría. Y sigue siendo vigente. Entonces no me puedes decir que la sabiduría es para unos o para otros. El principio no ha cambiado. Dios necesita que tu corazón esté en orden. Y tú necesitas saber el principio bíblico para dar con orden. ¿Qué es dar con orden entonces? Dios escoge mayordomos, escoge administradores, porque ¿qué tienen ellos? Nada. Mire, hagan así. Vea, vienen pelados. Parecen líderes de la iglesia, pero bueno. Pero Dios escoge mayordomos y les da entonces a administrar. Porque ¿de quién es el oro y la plata? De Dios. Entonces él coge y dice, vamos a sacar 2, 4, 6, 8, 9, para que rifa, juego y espectáculos no me regañe, 10. Y le dice, Carlos, te voy a entregar a administrar estos 10, ¿cierto? Y le dice, de estos 10 solo te voy a pedir un favor. Uno, necesito que se lo traigas a mi esposa, porque ese es el cuidado de ella. No te preocupes que ella sabrá administrarlo. Yo ya me cuadro con ella las cuentas. Pero tú, que no tienes qué, y yo que tengo, te voy a dar a administrar de lo mío. Y te entrego los 10. Y te digo, entrego 10 a Carlos. Lo mismo hago con Julián. Y le digo, Julián, la misma noticia. Por favor, una a mi esposa, ¿cierto? Y Julián la recibe. Y entonces, vengo el último. Y le digo, Andrés, lo mismo, ¿sí? Solo te pido este favor, ¿cierto? Mi esposa te lo va a agradecer, porque mi esposa con eso se sostiene, con eso administra, porque yo ya te di a ti 9. Es más, son míos, pero haz con ellos lo que quieras. Solo uno, déjalo ahí, ¿listo? Entonces yo llamo a mi esposa y le digo, yo, ¿qué hubo, cielo? ¿Cómo vas? Ay, ahí hemos pasado como una necesidad, hemos estado como apretados. ¿Cómo así? Y lo que te mandé, me dijo, pues no me ha alcanzado porque lo que me entregaron no me alcanzó. No, espérate. ¿Qué crees que haría yo con eso? ¿Cómo me pongo yo con Carlos, con Andrés y con ellos? ¿Cómo me lo tomaría? Yo me lo pregunto, ¿cierto? Entonces yo me voy y digo, ¿dónde Carlos? Y entonces Carlos me va a entregar lo que le pedí, ¿cierto? Se lo entregó a mi esposa. Vengo y pregunto, le digo a mi esposa, espérame, yo hablo con Carlos, porque no sé qué pasó. Yo les di una instrucción a ellos. Entonces me vengo y le digo, ¿qué hizo Carlos? Entonces Carlos me dio una. ¿Cómo se llama esto, Carlos? Obediencia. ¿Por qué? Porque fue la instrucción. Pero cuando él me lo entrega, solo está siendo obediente, ¿cierto? Si no me lo entregara, ¿qué estaría haciendo Carlos? Desobediente. No, desobediente no, robando. Ladrón. Porque yo le di una cosa, era para una cosa y él no la entregó. ¿Qué hizo? Se la robó, ¿cierto? Yo voy y pregunto por Julián. Y entonces Julián, ¿cierto? Me entregó, le digo yo, espérate, el problema no era con el Carlos. Voy a ver el Julián. Y entonces Julián me entregó la obediencia y ahora ahí duro, pero me la entregó. Sí, ellos después van soltando. Pero Julián me entregó la obediencia y me entregó una más. Porque Julián empezó a entender que nada era de él. Que él no tuvo nada y que ahora lo tiene todo y más. Y se dio cuenta que esa segunda era una llave que hacía que no se abrieran las ventanas. Las ventanas se abren con la primera. Con la segunda se determina cuánto baja por esas ventanas. Entonces él dio ya según su corazón. No era Andrés y no era Carlos. No era Julián y no era Carlos. ¿Y el Andrés? El Andrés no apareció. Salió ladrón el Andrés. Esos contadores son peligrosos. Se puso a contar mucho y se le olvidó llevarlo. Yo te voy a contar qué dice la palabra. Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Provisión. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Quién lo dice?
el Señor de los ejércitos celestiales. Les abriré las ventanas del cielo, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Eso dice esta versión, que es una promesa en mi vida y es una promesa de esta iglesia, ¿sí? Mientras nosotros administremos bien y seamos fieles mayordomos, no vamos a caber. No se preocupe si está estrecho, porque no vamos a caber, ¿sí? Es una promesa. Pero ¿sabes qué dicen las otras versiones? Dicen traigan íntegro. Y cuando habla de íntegro, habla de lo que el apóstol Pablo habló. ¿De dónde está tu corazón? No de un porcentaje, no de un valor, no de riqueza, sino de si tú quieres vivir en abundancia o en riqueza. ¿Y sabes qué busqué? Que hay versiones que cambian esto, pero cuando miro en las versiones tradicionales de la Biblia, en Malaquías 3:10, aquí dice que no cabrá la bendición, pero dice: pruébenme en esto y yo haré que sobreabunde. Es en la única parte donde Dios dice: póngame a prueba que yo sobreabundo. Porque ¿sabes qué pasa con Dios? Que la misericordia de Dios puede decir: no importa, porque yo no tengo libro de morosos. Lo que a mí me importa es que entiendas el principio y a partir de hoy lo hagas. A ver, antes de que se lo vuelva a robar. Porque ya aprendió, ahora me lo quiere dar todo el desgraciado. O sea, no lo necesito. Porque Dios no es un Dios de deudores morosos. Es un Dios cuando tú entiendes el principio, Él empieza a operarlo. Cuando tú empiezas a practicarlo, Él empieza a operarlo. Porque tú ya sabes que no tienes nada, que eres administrador de todo lo que Él te da. Pero que en esa prueba, cuando Él te pide, no es porque te quiere quitar, es porque te quiere dar. Es porque quiere que tú aprendas a administrar más. Porque al que tiene se le da, pero al que no administra bien se le quita. Es una cuestión de principio. Por eso termina diciendo: pónganme a prueba, inténtenlo. Sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos. Escucha esto. No sé quién lo tenga que recibir así, pero dice la palabra que también trae protección de enfermedades. Y yo sé que el contexto bíblico de este pasaje está alrededor de lo que el dinero era en esa época. Es decir, los frutos, los animales y todo esto. Pero la palabra dice en este contexto que diezmar protegía de enfermedades. No dejes que tus finanzas se enfermen. No dejes que tu salud se enferme por desobediente, por no comprender la revelación que Dios está trayendo a tu vida, para vivir en abundancia y no detrás de mamón. Dice: las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Tienes una oportunidad de convertirte en un administrador de sus frutos para ver la sobreabundancia en todas las áreas de tu vida. Amén. Tierra nueva.